desafíos en la investigación con datos integrados, organizado por el consorcio IDI, Universidades por una infraestructura de datos integrados para Chile, integrado por la Universidad Adolfo Ibáñez, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales. Queremos saludar de forma especial a nuestra invitada especial, nuestra subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, a quien recibimos con un gran aplauso esta mañana. A nuestra vicerrectora académica, Soledad Arellano, vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Saludamos también a nuestra decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, señora Diana Kruger. Al director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales, don Andrés Hernández. De forma especial saludamos a quienes van a presentar los resultados de sus proyectos de investigación, a Josefa Aguirre, Valentina Paredes y don Dante Contreras. Les damos un aplauso. Y más allá también queremos saludar de forma especial a la líder del integrante del comité coordinador del consorcio IDI y directora del GovLab de la UAI, María Paz Hermosilla. Muy bienvenida. Saludamos especialmente también a quienes se han conectado a la transmisión vía Zoom, como también a quienes nos acompañan de manera presencial. Las palabras de bienvenida están a cargo de la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Diana Kruger. Gracias, Carlos. Creo que nunca me habían aplaudido. Gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. En nombre del Consorcio de Universidades por una Infraestructura de Datos Integrados para Chile, o Consorcio IDI, integrado por la UAI, como acaba de mencionar Carlos, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales, les quiero dar a todos y a todas la más cordial bienvenida a nuestro seminario sobre esta valiosa herramienta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es RIS Investigación, y donde hoy vamos a ver los aprendizajes y desafíos de trabajar con datos integrados. El consorcio IDI surgió en diciembre del 2021 en respuesta a barreras enfrentadas para acceder a datos administrativos del Estado, en el ámbito de la investigación, tanto científica como aplicada, y en la elaboración y evaluación de las políticas públicas del país. Con el impulso inicial de la UAI, quiero reconocer a María Paz Hermosilla, que lideró esta iniciativa, invitamos a las mencionadas universidades a colaborar en impulsar una política orientada a la creación de una infraestructura de datos integrados en Chile. Existe en otros países y creíamos que era posible crear una acá. Poco a poco nuestras acciones se fueron materializando a través de la coordinación de distintas unidades en las universidades que mencioné. La Escuela de Gobierno UAI, el GovLab de la Escuela de Gobierno, el Centro de Estudios COES, donde participamos las 4 universidades también, la Escuela de Gobierno de la Católica, el Instituto Milenio Fundamento de los Datos y el Centro de Encuestas UC. Logramos incluir la idea de infraestructura de datos integrados en algunos programas presidenciales. Expusimos en la Comisión del Futuro del Senado, conseguimos que la Biblioteca del Congreso realizara 6 estudios sobre casos IDI en otros países. También desarrollamos junto al Consejo para la Transparencia un estudio sobre una IDI bajo el proyecto de ley de datos personales, estábamos comentando hace un rato. Realizamos una misión internacional a Nueva Zelanda para conocer su sistema de datos integrados y preparamos una misión a Reino Unido para noviembre de este año que tiene el mismo fin. Hoy los hemos invitado acá para revelar los buenos ejemplos sobre sistemas de datos integrados que nos gustaría que se replicaran en Chile, en todo el estado de Chile. En eso, el Ministerio de Desarrollo Social y su iniciativa RIS Investigación llevan la delantera.
Pero también la invitación hoy es a reflexionar sobre los desafíos en el uso de datos integrados y cómo estos son un recurso invaluable para el bien público. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, por compartir la perspectiva del Gobierno de Chile hoy y por acompañarnos. También queremos agradecer a los investigadores que están acá hoy, Valentina, Dante y Josefa, quienes van a compartir sus experiencias utilizando RIS Investigación. Agradecemos también a nuestra vicerrectora académica, Soledad Arellano, y al director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales, Andrés Hernando, quienes participaron en los inicios de esta iniciativa hace varios años, quienes van a enriquecer este panel para conversar sobre el valor de investigar con datos integrados. Y finalmente, queremos agradecerle a todas y todos ustedes por estar acá presencialmente y por Zoom. Agradecemos su participación. Esperamos que sea una jornada provechosa y enriquecedora para quienes estamos acá y conformando el ecosistema de políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. RIS Investigación es la herramienta que permite a investigadores e investigadoras acceder a los datos del Registro de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es el caso más avanzado en sistemas de datos integrados en el Estado de Chile, que se espera extrapolar a más organismos públicos, facilitando el acceso de datos administrativos. Hoy conoceremos los resultados de nuevas investigaciones que utilizaron la herramienta RIS Investigación y reflexionaremos sobre el valor público que genera el uso de datos administrativos integrados en las investigaciones. Para entregarnos su saludo y la visión del Gobierno de Chile, dejamos con ustedes a la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete. Hola, buenos días a todos y a todas, también a las personas que están conectadas. Yo creo que todos ustedes trabajaron o incluso todavía trabajan con encuestas, ¿no? Y hasta hace un tiempo eso era con lo único con lo que contábamos. Y el RIS, finalmente el RIS como el Registro de Información Social, es, y con ello también el RIS Investigación, es fruto de un avance, ¿no? De un avance en términos tecnológicos, en términos de los estándares de gobernanza de datos, en términos de prácticas también de protección de la privacidad de las personas y del uso ético de la información. Este esfuerzo, del que hoy día vamos a ver frutos súper concretos, ha contado precisamente con el respaldo institucional, con un apoyo normativo también y también de capacidad tecnológica, y también hay que decirlo con recursos, con presupuesto. Esto requiere de inversión en tecnología. Ya les vamos a contar más adelante de cuáles son los avances que estamos teniendo en esa materia, pero también de recursos físicos y de profesionales. Entonces ahí hay un respaldo del Estado de Hacienda en poder ir conformando este ecosistema, que sin duda hay espacio para mejora. Sabemos que hay desafíos ahí, pero que estamos también contentos y satisfechos de poder ofrecerlo para ver efectivamente estos frutos hoy. Así es que bienvenida a la conversación y el intercambio, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, subsecretaria. Daremos inicio al primer bloque de este seminario con la presentación de 3 investigaciones que fueron realizadas utilizando RIS Investigación. Al término de cada presentación, ofreceremos la posibilidad de realizar preguntas a quienes nos acompañan de forma presencial, y a quienes nos acompañan a través de la aplicación por Zoom. Abrimos la posibilidad de realizar preguntas a través de la opción Preguntas y Respuestas, que aparece en su pantalla. Luego de esta presentación, serán escogidas 2 preguntas para ser respondidas por el expositor inmediatamente al término de su exposición. Iniciaremos con la presentación de Valentina Paredes, investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
y del Centro de Estudios COES. Es ingeniera comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile y doctora en Economía de la Universidad de California. Su investigación se titula Participación laboral y efectos en la familia, evidencia del bono al trabajo de la mujer en Chile. Muy bienvenida, Valentina. Hola, gracias. Esta investigación fue realizada en conjunto con María Isidora Palma y Daniela Paz. Bueno. Ya. La motivación para realizar esta investigación nace de la baja participación laboral femenina en Chile y si hay herramientas que sean eficientes, eficaces para promover una mayor participación laboral, sobre todo en mujeres más vulnerables, que son las que tienen brechas más grandes en participación. Entonces fuimos a estudiar el impacto del bono al trabajo de la mujer, el BTM, que es una política que nace el 2012 bajo el alero del CENSE y es un bono que tiene una parte de subsidio a la mujer trabajadora y una parte también de subsidio al empleador. Nosotros nos enfocamos sobre todo en las mujeres que reciben este bono y cómo el acceso al bono, ser elegible al bono, puede impactar sus outcomes tanto laborales como outcomes familiares de las mujeres. Entonces fuimos también no solo a ver qué pasa con las mujeres, sino qué pasa con sus familias y específicamente en sus hijos en edad escolar. ¿Ya? Este bono entonces cuenta con esta transferencia a las mujeres y la transferencia a los empleadores. Es un bono que está dirigido para mujeres entre 25 y 59 años y las condiciones de elegibilidad son estar trabajando en el mercado formal, ya sea como trabajadora dependiente o independiente, tener sus condiciones previsionales al día y también ser parte del grupo de la población de mayor vulnerabilidad. Acá los requisitos de elegibilidad fueron cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, cuando parte este bono, los requisitos de elegibilidad se construyen a partir de la ficha de protección social y va dirigido al 30% de mujeres más vulnerables. Eso empieza 2012, 2013, el 2014 aumenta un poquito el grupo de mujeres elegibles al 35% más vulnerable. Esto sigue aumentando en el tiempo, luego el 40%, y después empieza a ser adjudicado a través del Registro Social de Hogares del 2017 en adelante, donde se mantienen apuntando al 40% más vulnerable de mujeres. Nosotras acá en esta investigación nos enfocamos al principio del bono, a los comienzos, entonces vamos a estar analizando qué pasó con las mujeres que eran elegibles para el bono, pero al comienzo del año 2002. Entonces estamos pensando en este 30% de mujeres más vulnerables de acuerdo a esta ficha de protección. El bono ha sufrido cambios en la forma de postular, pequeños cambios a lo largo del tiempo, pero se puede resumir como que las mujeres pueden postular durante todo el año a través de una página web. El CENSE verifica los antecedentes y al principio lo que hacía es que daba un puntaje continuo de selección. Entonces, con este puntaje, las mujeres que quedaban bajo el puntaje de corte, que eran las mujeres más vulnerables, podían adjudicarse al bono, y las que quedaban sobre este puntaje no se lo podían adjudicar. Y después la validación de estos requisitos para seguir recibiendo el beneficio se siguen haciendo de manera mensual. Los datos que usamos, que acá es donde el RIS investigación se vuelve fundamental, porque si ven el listado de datos que estamos usando en esta investigación, era imposible hacerlo si es que no tenemos la posibilidad de juntar bases de datos de distintos ministerios y de distintas fuentes. Entonces estamos usando desde el CENSE, tenemos a las postulantes al bono,
y si es que se lo adjudicaron o no. Después del Ministerio de Desarrollo Social y Familia tenemos el universo de potenciales beneficiarias del BTM, así como sus características demográficas y socioeconómicas. Del Ministerio de Educación tomamos las bases de datos de sus hijos en edad escolar, y entonces podemos ver outcomes de rendimiento académico, de asistencia a clase, de repitencia escolar, de deserción, etc. Luego, de la administradora de fondos de cesantía podemos ver outcomes laborales. Acá nos limitamos a empleo formal, porque estamos hablando de datos administrativos, pero nos permite ver entonces renta de las mujeres y participación laboral de las mujeres en mercado formal. Y después también muy importante, necesitamos en esta investigación datos del registro civil para unir la información de mujeres con la información de sus hijos y poder hacer esta investigación, además de ver estado civil, edad y otras cosas. Parte de esta información también estaba en las bases del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero si se fijan, esta es una investigación que no se puede realizar en otro contexto que no sea con datos integrados. Nuestra muestra entonces son mujeres entre 25 y 59 años que aparecían en la ficha de protección social en junio del 2012. El bono empieza en agosto, es la primera vez que pueden ser elegibles al bono, entonces estamos viendo como la primera posibilidad de ser elegibles. Tenemos también en nuestra muestra los hijos en edad escolar de las mujeres que aparecían en la muestra anterior. Entonces pegamos la información de esta base de mujeres con información de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, y ellos son parte de esta segunda muestra. Y nos vamos a fijar entonces en dos tipos de outcomes, outcomes laborales y outcomes educacionales. Los outcomes laborales vemos empleo anual, si está o no trabajando algún mes durante el año, meses trabajados durante el año y renta anual. Todos los outcomes los vemos a nivel anual. Los outcomes educacionales también a nivel anual, la asistencia escolar, el promedio general de notas y una probabilidad de repetir. O sea, si es que a fin de año el niño repite o no repite. Y los outcomes los tenemos para los años 2010 y 2015. En la investigación también vimos hasta el 2019, pero acá en la presentación esto es lo que mostramos. Si se fijan, acá tenemos outcomes anteriores también a la implementación del bono, y es para revisar algunos supuestos de la investigación, si es que estas mujeres eran comparables o no antes de adjudicarse el bono, para ver si efectivamente lo que encontramos es producto del bono o son diferencias previas de las mujeres. Nos fijamos en dos variables de interés: ser elegible para el BTM y ser beneficiaria del BTM. Son dos variables distintas porque puede que simplemente el hecho de ser elegible haga que las mujeres empiecen a trabajar más. Ser beneficiaria ya es cuando se adjudican el bono y eso también obviamente puede tener un impacto. Hacemos un análisis de regresión discontinua. No me voy a detener tanto en la metodología misma, simplemente estamos comparando mujeres con un puntaje de elegibilidad muy parecido. Estamos comparando entonces mujeres que están justo sobre el puntaje de corte y entonces no son elegibles al bono, con mujeres que están justo bajo ese puntaje de corte y por lo tanto sí son elegibles al bono. Estamos usando una ventana de elegibilidad chiquitita, entonces estamos pensando en mujeres que están entre 92 y 104 puntos en este puntaje de elegibilidad, donde el corte es 98. ¿Ya? Entonces son mujeres muy parecidas en cuanto a su vulnerabilidad, en cuanto a sus características, solamente que algunas son elegibles y otras no. Ya.
Acá tenemos los primeros resultados, esos empleos en distintos años, y vemos que con los distintos modelos que probamos, ser elegible al bono no cambia la probabilidad de estar empleada. Entonces estamos encontrando un efecto cero en empleo. Acá nosotras nos preguntamos en la investigación por qué este efecto cero. Tal vez es que las mujeres están teniendo otras restricciones que les impiden trabajar, entonces que el bono no es suficiente. Entonces lo que hacemos a continuación es comparar acá mujeres con hijos menores de 6 años y sin hijos menores de 6 años, ya que los hijos menores en el hogar podrían ser una restricción bien importante. No encontramos efecto, no parece haber, aún en mujeres que no tuvieran hijos menores a 6 años en el hogar. También lo siguiente que nos preguntamos es tal vez, esto es ser elegible. Entonces tal vez muy pocas de las elegibles son finalmente beneficiarias. Encontramos que ser elegible aumenta la probabilidad de adjudicarse el bono en 14 puntos porcentuales. Entonces, efectivamente las elegibles son las que se adjudican el bono, pero estamos pensando como en un 14% las elegibles están adjudicándose el bono, o sea, no son tantas. Pareciera que hay un interés limitado en el bono y pareciera que hay otras restricciones más fuertes que están impidiendo que estas mujeres accedan al mercado laboral. Fuimos viendo, bueno, acá está el efecto de ser beneficiaria, nuevamente no hay un efecto y tampoco... Ya, en renta y número de meses empleados no encontramos un efecto, tampoco en outcomes de los niños. Entonces el efecto de este bono es básicamente un cero. Entonces el BTM, por lo menos a este comienzo, donde apuntaba a las mujeres del 30% más vulnerables, no fue efectivo en aumentar ni la participación laboral ni las remuneraciones. Vimos distintos grupos de mujeres y esto se mantuvo. Hay un take-up bajo, estamos hablando de 12-14% de las mujeres elegibles obtuvieron el bono. Esto podría indicar problemas de información o otras restricciones que no estamos siendo capaces de verlas en los datos administrativos, pero que hacen que el interés en acceder al bono sea limitado. Respecto al RIS, como comentarios finales, esta investigación no hubiera sido posible sin el RIS de investigación, entonces esta iniciativa permite el acceso a estos datos y permite poder contestar estas preguntas. Tal vez hubiéramos querido que el bono tuviera un efecto, pero saber que no lo tiene es importante, porque eso nos permite mejorar la política pública. El plazo de los convenios sumado a la complejidad de las bases de datos hace que haya que pensar siempre en cómo podemos mejorar esto y cómo podemos escalar. Hay mucho interés de muchos investigadores por acceder al RIS, entonces estar pensando cómo poder escalar esto para permitir más investigación de este tipo puede ser súper relevante. Entonces agradezco la oportunidad de este seminario y no me tomo Muchas gracias, Ricardo Martínez. Martínez, podemos pedir que preguntéis ahí, que queremos hacer preguntas importantes. Pueden levantar su mano para solicitar la palabra y se la damos para ayudar. Una votación, micrófono y los que están. Una duda básica. En el RIS investigación, ¿quién hace el cruce de las bases de datos? Si estas ya vienen cruzadas por el ministerio o son los investigadores quienes hacen ese cruce. Y respecto del cruce, como cuáles son las variables que se toman para hacer ese cruce, entendiendo que hay ciertas variables que pueden ser más consistentes para hacer este cruce, por ejemplo el RUN, pero otras que quizás no lo son tanto, dada la naturaleza de la fuente, digamos, sean registros administrativos, sea otra. Esa es mi primera duda. Y la segunda duda es si
pudieses como caracterizar un poco con más detalle quiénes son estas mujeres, las elegibles y las que terminan aplicando al bono, o sea, en términos de tramo etario, quizá lugares de residencia o un dato más como territorial, eso. Gracias. Ya, entonces cuando uno postula los RIS de investigación, en el proyecto hay un listado de bases de datos a las que uno puede acceder, que son las que están en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es un listado bien grande, no son todas las bases de datos administrativas en Chile, pero el listado es bien grande. En el ministerio se encargan de esas bases, subirlas de forma anonimizada a un computador isla. Entonces, a lo que uno accede no es a la base pegada, sino a cada una de estas bases por separado con un identificador único. Entonces, todas las bases sin anonimizar tienen root, y ahora entonces se entregan con este identificador único que permite el PEGE, y el ministerio además se preocupa de que no haya posibilidad alguna de poder identificar, además de que todo esto siempre trabaja en computadores. Respecto a la segunda pregunta, acá lo que hacemos es tomar a mujeres entre 25 y 59 años en junio del 2012, que están cerquita del 30% de mujeres más vulnerables de acuerdo a la ficha de protección social. Entonces son mujeres, acá es una ventana de vulnerabilidad que no te sabría decir el porcentaje exacto, pero estamos pensando, o sea, en la muestra que estamos usando acá entre 25 y 35 por ciento así de vulnerabilidad. Ahora, claro, las que postulan finalmente al bono no tengo acá la caracterización. Pero sería una forma interesante de poder ver las restricciones activas que están haciendo que algunas mujeres postulen. Aún tiene preguntas interesantes en esta posición. Una pregunta como técnica. Uno es una mezcla entre la participación o sea, el interés de la mujer y también de la empresa, ¿no? De la contratación. ¿Sí? Tiene esos dos factores, ¿no? Entonces, quizás yo recuerdo que en el subsidio del empleo joven, ¿verdad? Que lo evaluó Tomás Rao hace un par de años atrás, ocurría que algunas empresas no querían meterse al programa por temas burocráticos, etcétera, o desconfianza, no tengo idea. Entonces, quizá una cosa que ustedes podrían mirar en los resultados es filtrar un poco por algunas muestras de firmas. ¿Ah? Entonces, quizá en algún margen el match entre mujer y firma, de ciertas características, quizá ahí sí pega. Entonces, como tienen bastante información, que es una de las ventajas del RIS, quizás ponerle una lupa a ese par ordenado, ¿no? Mujer firma, o tipo de firma en este caso, para ver si pillan algo distinto a lo que están mostrando ahora. Sí, acá el bono, uno de los requisitos para postular es estar empleada, entonces acá hay una cuestión un poco de timing, un poco difícil para la investigación, porque la mujer, su decisión de tomar el bono la hizo antes de la postulación misma. Entonces ahí hay algo que es un poquito como que da ciertos desafíos. Y por eso nosotras nos centramos en elegibilidad. Pero sí, tomo el punto, y es una heterogeneidad súper interesante, y es de las cosas que permite este tipo de base. Gracias. Sí, muchas gracias, Valentina. Un aplauso también para él. Hay algunas preguntas que se han hecho en Zoom, pero que tienen que ver más en general con el RIS, que las vamos a dejar para el panel de conversación para más adelante. ¿Ya? Así que a continuación presentará Dante Contreras, investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios COES,
es doctor en Economía de la Universidad de California y su investigación se titula Maternidad y desigualdad de género en el mercado del trabajo. Damos la bienvenida a Dante Contreras. Bien, buenos días, muchas gracias. Bueno, este es un trabajo conjunto con Pablo Muñoz, que ahora está en el CEA de la Chile, Cristóbal Otero, doctor de Berkeley, ahora está en Columbia. Entonces, este paper lo que trata de investigar, ¿cierto?, es de qué forma la maternidad afecta a las desigualdades de género, particularmente en el mercado del trabajo, en términos de empleo y salarios, ¿ya? Esta es una agenda que a nivel internacional se conoce como la multa por hijo. Entonces, cuando nace un hijo, se hace la pregunta si eso tiene consecuencias en términos de las oportunidades laborales en empleo y salario. ¿Okay? Y este fenómeno es clave para entender la persistencia de la desigualdad de género en el tiempo. Es decir, si esto ocurre, bueno, esto podría tener eventualmente consecuencias relevantes en el país. Entonces, hay una agenda bien importante a nivel internacional en esta materia y nosotros, usando el RIS de investigación, quisimos mirar los datos chilenos y ver si es que esto también ocurría de forma similar o distinta a lo que se había observado en otras partes. Bueno, algunos datos que ustedes conocen, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta CACEN, la tasa de participación laboral en el 90 era 74% para hombres y 33% para mujeres. En el 20 esta cifra alcanza 66 y 44%. La brecha de género alcanzaba un 33% en el 2006, 25% en el 2020. Bueno, y hay un montón de datos que uno puede sacar de la CACEN y otras bases de datos donde muestran ciertas diferencias por género. ¿Sí? Sin embargo, la hipótesis que está detrás de esta investigación es que uno de los factores más importantes para explicar esta desigualdad tiene que ver con la maternidad y este fenómeno que se conoce como child penalty o multa por hijo. Ahora bien, todo esto comienza en el 2019 con un paper de Kleven para Dinamarca y que muestra que la multa por hijo a largo plazo genera una brecha aproximadamente de 20% relativo a los hombres. ¿Ya? Esto en Dinamarca, y esto es bien importante enfatizarlo, es decir, cuando uno dice, me gustaría avanzar hacia un país más desarrollado, más igualitario, uno siempre mira a los escandinavos, ¿no? Entonces uno mira a los escandinavos y dice, bueno, copiemos la Dinamarca, copiemos la Suecia. Bueno, ahí está Dinamarca, una brecha de 20%, a pesar de las políticas de proigualdad, de parental leave y otras cosas, ¿verdad? Sociedades muy progresistas en términos de igualdad de género, igualmente brecha bien importante. Entonces, llamaba harto la atención. Y luego, Kleven se hace muy famoso con su trabajo, entonces dice, sigo trabajando en esto, y avanza en examinar con la misma metodología distintos países que tienen distintas regulaciones, distintas normas laborales, distintos contextos sociales, distintas culturas, y encuentra, por ejemplo, que esta brecha, ¿cierto?, va entre 21 y 16% en países escandinavos, Dinamarca y Suecia, 31 a 44% en Reino Unido y Estados Unidos, 51 y 61% en Alemania y Austria. Brecha bien importante en contextos distintos, en sociedades distintas, con niveles de desarrollo mucho más avanzados que el nuestro, ¿cierto? Entonces, acá algo está pasando. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes tienen los gráficos, ¿cierto? Este es el primer paper de Kleven para Dinamarca. Entonces, la línea que ustedes ven más arriba, acá. Entonces, ahí está cuando nace el primer hijo. ¿Está bien? Entonces, explico un gráfico, después el resto es trivial. Entonces, ahí nace el primer hijo, y ahí te muestra la diferencia entre hombres y mujeres antes del nacimiento del primer hijo. No hay diferencia, ¿ok? En ingreso. Nace el primer hijo, los hombres seguimos igual, y las mujeres, ¡pum!, tienen una brecha en términos de ingreso, es importante, pero lo más importante es que perdura en el tiempo. Eso es lo más preocupante. No hay una recuperación, ¿lo ven? Y tú vas a horas trabajadas, pasa lo mismo, empleo, pasa lo mismo, wage rate, pasa lo mismo. Entonces, nuevamente la pregunta está, si eso pasa en Dinamarca, ¿qué pasa en sociedades menos desarrolladas? Esa sería como la pregunta
así como básica, ¿no? Más elemental. Bueno, entonces, Cleven y compañía ahora tienen un proyecto con LSI, ¿cierto? Que están levantando un montón de datos en distintas regiones del mundo. Y esto es lo que pasa. Europa en general, Norteamérica, Latinoamérica, Oceanía, Asia y África. África un poquito menos. ¿Ya? Cuando tú vas a los datos por países, los países que tienen menos brechas es China y Rusia. ¿Ya? Y un país africano. Entonces la pregunta es, ¿queremos copiarle las políticas a esos países? No sé, pues, no. Uno tiende como a mirar a New Zealand, uno tiende a mirar a los escandinavos, a los europeos, ¿cierto? Y en esas regiones aparece este efecto. Entonces aquí hay un efecto importante, relevante, y que muestra la desigualdad de género en empleo y ingreso en todas partes del mundo de forma bien significativa. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, recurrimos al research de investigación. Para nosotros esta es una iniciativa muy importante. Respondiendo a tu pregunta anterior, permite construir datos anónimos y por lo tanto uno pega bases de datos complejos, ¿verdad? Y posteriormente uno dispone de datos anónimos con lo cual uno hace análisis estadístico, ¿cierto? Entonces tenemos datos anónimos, ¿verdad? Con información laboral de madres y padres, junto con la fecha de nacimiento de sus hijos, y podemos, por tanto, examinar las trayectorias laborales de padres y madres antes y después del nacimiento del primer hijo y diferenciamos entre empleo público y privado. Empezamos a mirar esa arista y otras para ver si es que encontramos alguna variación con respecto a lo que se había encontrado previamente en los otros papers. Entonces, tenemos información del registro civil, información del seguro de cesantía, información de la superintendencia de pensiones, y de esa forma podemos examinar las trayectorias laborales. Ponemos atención, como les decía anteriormente, entre empleo público y privado, a ver si es que aparece algo. Y básicamente, como ustedes saben, los datos del seguro de cesantía incluyen datos del sector privado y por tanto, por complemento, podíamos sacar la gente que está en empleo público a través de la superpensión. El método que se utiliza, y acá no innovamos nada, sino que simplemente ocupamos la misma tecnología que se había ocupado previamente para compararnos con el resto del mundo, es Cleven del 2019, ¿verdad? Y este tipo de análisis se llama, que está en esta regresión que está acá, se llama estudios de evento, ¿ok? Y entonces aquí el evento es que nazca un niño o una niña, ¿verdad? Y básicamente, de un punto de vista de identificación, tú dices, bueno, esto, tú no puedes elegir cuándo nace un niño, tú puedes planificarlo, puedes intentarlo, pero el momento exacto donde nace no es posible, por lo tanto eso te genera una variación que te permite identificar el evento, ¿ya? Entonces, la variable acá es una variable de resultado, un outcome, entonces puede ser empleo, puede ser salario u otra variable que tú quieras definir. Y luego tú controlas por el periodo relativo al evento, nacimiento del primer hijo, después controlas por edad, ¿cierto? Para controlar efecto ciclo de vida y finalmente por tendencias temporales. Haciendo esa metodología, que es como decía anteriormente la estándar para examinar esto, los resultados que nosotros encontramos son los siguientes. Estos son resultados preliminares. De hecho, Pablo, uno de los coautores, va el viernes a revisar el código para ver qué está pasando con algunas cosas, pero básicamente nos quedan 3 meses. Nos quedan 3 meses de proyecto para seguir revisando y seguir operando en este proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen empleo. Aquí lo separé de inmediato para facilitar la discusión, digamos. Entonces aquí está el empleo privado y público. La línea roja son los hombres y la línea azul son mujeres. Entonces fíjense, al igual que en otros países, ¿cierto? Hay una tendencia pareja entre hombres y mujeres antes del nacimiento del primer hijo. Aquí es como que ocurre el embarazo, aquí ocurre el nacimiento. Y aquí algo ocurre entre los hombres y las mujeres empiezan a perder tiene una brecha muy importante en términos de empleo en el sector privado y también en el sector público. ¿Okay? Ocurre en ambos sectores y aparentemente es más grande en el sector privado que en el sector público. Después, en términos de ingresos, también ocurre lo mismo. Aquí está la brecha entre hombres y mujeres, una brecha bien importante en el sector privado y en el sector público también se observa, pero un poquito menos, ¿ya? Cierta tendencia similar antes del nacimiento. Entonces, el nacimiento del hijo o la hija está jugando un rol.
está jugando un rol y posteriormente se generan brechas bastante significativas. Por tipo de contratos, ¿cierto? Aquí estamos examinando el efecto, entonces acá está, por ejemplo, trabajo dependiente y trabajo independiente. ¿Sí? Entonces, nuevamente observamos los mismos efectos, efectos bastante relevantes. Hay algunas cosas que nos llaman la atención y que estamos viendo. Por ejemplo, fíjense acá, algo pasa cuando nace el hijo al inicio, como que deben haber algunos bonos o algunos ingresos asociados a la maternidad o algo que genera algunos saltos. Estamos revisando esas cosas, digamos, pero la tendencia más larga es que efectivamente la brecha es bien relevante. En fin, entonces, lo que nosotros hicimos, luego de esto, teníamos que escribir un informe de política pública y uno lo entrega al ministerio y el ministerio nos devuelve con comentarios y la verdad es que nos pusieron bien en aprietos, ¿ya? Porque lo que nos pregunta legítimamente la gente del ministerio es, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de política pública? ¿Está bien? Y la verdad es que es bien difícil, o sea, porque la solución fácil es decir, bueno, igualdad en parental leave entre hombres y mujeres, políticas pro género, ¿te das cuenta? Esa es como la respuesta fácil, la respuesta como directa, pero lo que no responde a esa pregunta, bueno, ¿y por qué no en Dinamarca no funciona? ¿O por qué no funciona en Suecia? ¿O por qué no funciona en Alemania? O sea, aquí hay algo más, ¿te das cuenta? O sea, en el fondo es como más generalizado el efecto. En sociedades más avanzadas y menos avanzadas, con normas culturales de cierto tipo o de otro tipo, el efecto perdura en el mundo. Por lo tanto, nosotros también lo estamos observando en Chile, es relevante, la magnitud es relevante, pero eso nos fuerza a pensar políticas distintas en términos de buscar mecanismos que permitan cerrar la brecha. ¿Me expliqué? Entonces, ese es un desafío bien importante. Entonces, lo que nosotros estamos discutiendo en este minuto, que esto es de forma bien preliminar, es, de alguna forma, quizá uno lo que tiene que hacer es inventar una política muy diferente a la que se ha hecho antes. Como decir, ¿sabes qué más? Hay que pagar por hijo. Tenemos medidas las brechas, y por lo tanto tú dirías, sé que hay que pagar por hijo. Y a lo mejor lo tienen que pagar los padres. ¿Está bien? Entonces, estoy provocando a la audiencia acá con ese argumento, no estoy diciendo que sea la política correcta, simplemente estoy diciendo las políticas estándar que uno se le tendería a mencionar, que sí tienen muchas sociedades, no permiten cerrar la brecha. Por lo tanto, hay que pensar fuera de la caja. ¿Okay? Esa es la respuesta. Muchas gracias. Si queremos pedir que te quedes ahí, hay algunas preguntas del público y de esto va a ser con Valentín Garés que quiere. Creo que es fácil. ¿Qué pasa por estado civil de la mujer y de padre y madre? Hay que hacerlo, no lo hemos hecho. Tarea, Tarea para la casa. Nos quedan 3 meses, así que podemos hacerlo. Adelante. Preguntando, Valentina, ¿te referías a hogares monoparentales o biparentales? Ya. Sí, empezó. Y comuna. Y comuna para el territorio. Sí, por favor. Más que una pregunta, me pregunto si esos saltos que se ven justo después del nacimiento tiene que ver con la política de postnatal. Puede ser. Estamos justamente viendo este punto. ¿Te das cuenta? Nuestro gráfico tiene una forma distinta al resto del mundo justo ahí. Entonces, Sí, porque tenemos una tiene que haber política. nuestra política que es más diferente. Estamos justamente trabajando. Pero eso sí lo estamos abordando. Lo otro es tarea para acá. Las dos preguntas. Secretaria. ¿Me reparan si me salgo en el rol como secretaria y casado? Bueno, pero es que no puedo. Y harto en ese tema. Algunas cosas para meter pelito a la sopa. Lo primero es decir que este señor Klein no es el primero que habla de esto. Probablemente el problema de quien habló antes es que era mujer. Tenemos a Michelle Buddy trabajando en esto desde principios de los 2000, su paper más
paradigmáticos del 2014, y ahí precisamente habla de los gráficos mucho más parecidos a los chilenos, que son precisamente un castigo a la maternidad, pero también un premio a la paternidad. Entonces, cuando hablas de esta recomendación de política provocadora, creo que también hay pistas, digamos, porque la brecha, en el fondo, aplacar el premio, disminuir el castigo. Y lo otro es que, claro, tú dices, hay políticas más paritarias que no han resultado, pero eso tampoco lo sabemos porque no tenemos el contrafactor. Tal vez Dinamarca, siempre esas políticas paritarias sería aún peor. No lo sabemos. Yo creo que renunciar a efectivamente tener un código laboral más paritario que resuelva las brechas, digamos, vergonzosas que hay ahí con solo derecho, por ejemplo, al cuidado de los niños y las niñas en la cuna por parte de las trabajadoras y no de los trabajadores, o el postnatal, que es un derecho para las mujeres que tienen que renunciar a él para acceder al padre, etcétera, el derecho a alimentación, etcétera, todas las cosas que están ahí solo exclusivas para las mujeres. Yo no renunciaría a eso solo porque en el fondo todavía hay una brecha en Dinamarca que ya tiene resueltas los tipos de cosas. Por suerte. No, completamente de acuerdo. De hecho, tres. ¿Cuándo? No, ese es el punto. Nuestro punto es simplemente decir, oye, en otros países que sí tienen estas políticas, quizás faltan más cosas. Entonces, esas otras más cosas, ¿verdad?, son las que no tenemos claridad. Y creo que es una invitación a reflexionar y a pensar de qué manera uno puede avanzar. Pero ciertamente yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no sabemos es cómo responderle a ustedes cuando dicen, ya, pues díganme cuál es la política pública a implementar. Hay que pensarlo. Creo que no es tan directa y no es tan obvia la respuesta. Dante, le vamos a dar la palabra a la decana que quiere otras preguntas y luego vamos a revisar el Zoom, que hay dos preguntas. O lo podemos hacer después. Perfecto. En Zoom hay dos preguntas que la puedo abrir de inmediato. Pregunta para el presentador. Entiendo que el mecanismo para el cálculo es diferente. ¿Cómo saber si usted está dentro de abrir los argumentos? Una pregunta. Lo que me parece que se habla de diferencias de nivel educativo y mujeres en esta brecha. Ocupando la literatura internacional hoy día para poder tener un benchmark súper fácil de comparar y de comunicar, ¿no? Entonces, claro, uno puede optimizar esto en distintas dimensiones y puede efectivamente examinar distintas heterogeneidades, por regiones, por niveles educacionales, como se comenta, o por ejemplo, por mujeres en hogares monoparentales o no, etcétera. Uno puede examinar distintas métricas, hoy día hay mucha heterogeneidad, y eso es parte de las cosas que vamos a hacer. El tema es que esta primera fotografía lo que buscaba era simplemente igualarnos, ¿verdad?, con el benchmark internacional y ver si es que la imagen o la foto parecía similar. Y creo que efectivamente eso es lo que suma. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la última presentación antes de pasar al panel de reflexiones, donde vamos a conversar muchos temas sobre cómo funciona RIS Investigaciones. A continuación presentará Josefa Aguirre, economista, académica e investigadora del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Es doctora en Economía y Educación de la Universidad de Columbia. Su investigación se titula Educación Superior y Movilidad Social. Muy bienvenida. Bueno, hoy día les voy a presentar esta investigación. Muchas gracias por la invitación. No tengo tanto tiempo, así que voy a tratar de mantenerme en el horario y darles un panorama general un poco de lo que estamos haciendo, la motivación y los principales resultados que tenemos hasta ahora. Entonces, lo que nos motivó a hacer este estudio es esta idea de que
ha aumentado mucho el acceso a la educación superior en los últimos años en Chile. Esto es algo que todos hemos visto en los últimos 30 años. Entra un grupo importante de estudiantes a la educación superior, y al día de hoy, si nosotros miramos las universidades, por ejemplo, vamos a ver que cerca de un 50% de quienes ingresan al sistema universitario son primera generación en su familia en ir a la universidad. Entonces estas son buenas noticias, ¿verdad? Pero tener a más gente que está yendo a la educación superior no necesariamente implica que esto va a generar mayor movilidad social. Entonces, para aumentar los ingresos de estos individuos tienen que ocurrir al menos dos cosas. Primero, esto depende de si están escogiendo carreras que son rentables o no. Entonces tenemos una amplia literatura que al día de hoy ha documentado que más que decidir ir o no ir a la educación superior, la decisión quizás más relevante es qué estudiar. Entonces los retornos varían mucho por área de estudio, por ejemplo, sobre todo por área de estudio, y vemos incluso trabajos para Chile que muestran que en el caso de algunas carreras los retornos podrían ser incluso negativos de ir a ciertas carreras y muy positivos de ir a otras. Entonces, una primera cosa que tiene que ocurrir es que estudiantes, por ejemplo, de primera generación, efectivamente estén yendo a carreras que son rentables. Y una segunda condición que se tiene que cumplir es que estas carreras sean rentables para ellos. Y eso tampoco es obvio. Entonces, hemos visto literatura reciente que sugiere que una misma carrera podría tener retornos distintos para estudiantes de nivel socioeconómico alto versus bajo. Entonces, por ejemplo, carreras de elite para estudiantes de colegio público versus privado. Entonces, eso es algo que nos preocupa. Carreras de business, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros en este estudio? Nosotros queremos tratar de tener una medida de hasta qué punto la educación superior, y para ser más precisa, nosotros lo que podemos mirar acá son las universidades del CRUT. Entonces, ¿hasta qué punto están contribuyendo a generar mayor movilidad social? ¿Hasta qué punto están aumentando los ingresos de estos individuos que son primera generación? Y si acaso podemos hacer más o no. Entonces, esta es una pregunta que nos planteamos nosotros y que de hecho está muy como en la palestra, afuera se está discutiendo el rol de las Ivy League, etc. Ahora, el gran desafío acá es que nosotros tenemos que estudiar el impacto causal de ir a una carrera, ¿ya? Y esto no es cosa de mirar los datos de Mi Futuro, por ejemplo, el ingreso promedio de alguien que se gradúa de la ingeniería comercial en la Universidad Católica, porque este individuo tiene un perfil particular, un nivel socioeconómico, además sacó un puntaje en la prueba, entonces yo no sé cómo le habría ido si no hubiese estudiado esa carrera. Yo quiero saber cuánto aportó la carrera, como el valor agregado de cada carrera, no simplemente comparar promedio. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en este estudio. Entonces, para darles un panorama general de lo que tenemos en la cabeza, nosotros observamos una diferencia en ingresos. Y acá me voy a enfocar para separar en dos grupos, estudiantes que son primera versus segunda generación. No ganan lo mismo, ¿ya? Aunque ambos hayan ido a la universidad. Y eso no es del todo sorprendente, porque parte de esta diferencia en ingresos se puede explicar por lo que yo llamo un potencial latente. O sea, estos estudiantes tuvieron historias de vida distintas, se crecieron en distintos barrios, fueron a distintos establecimientos educacionales, tienen padres distintos, tienen una red de contacto distinto, y yo no puedo pretender que la educación superior necesariamente elimine toda esta brecha. Pero lo que sí me quiero preguntar es si la educación superior está haciendo un cambio, ¿ya? ¿Está acrecentando esta brecha? ¿Está disminuyendo esta brecha? ¿Qué está ocurriendo ahí? Y ¿por qué podría efectivamente acrecentar o disminuir esta brecha? Bueno, es posible, como les decía, que incluso habiendo ido a un mismo programa, los retornos del valor agregado de ir a ese programa sea distinto para individuos, por ejemplo, que son primera o segunda generación. Pero también es posible que elijan distintos programas. Elegir es una manera, porque al final no es solo preferencia, ¿verdad? O sea, tiene que ver con mis puntajes. Entonces, partes con lo que yo elijo, pero también con las restricciones que me impone el sistema. Entonces, les doy un panorama general de lo que encontramos hasta ahora. Esto es trabajando con gente relativamente joven, o sea, muy al inicio de sus carreras. Lo que observamos es que hay una diferencia de ingresos de 5%. Esto es bien al inicio y probablemente crece a lo largo del tiempo. Ahora, la buena noticia es que si estos individuos no hubiesen ido a la educación superior, esta brecha sería mucho mayor entre estudiantes que son primera y segunda generación. Entonces, la educación superior sí está contribuyendo a disminuir esta diferencia en ingresos, ¿ya? ¿Y cómo contribuye a disminuir esta diferencia en ingresos? Vemos que de hecho los retornos tienden a ser mayores para los estudiantes que son primera generación. O sea, ellos ganan más con ir a la universidad que un estudiante que es segunda generación. Y eso explica gran parte de por qué esta brecha sí se está cerrando. O sea, la educación superior, o las universidades que analizamos, sí están haciendo una diferencia. Y de hecho, la elección de programas también les juega a favor a los estudiantes que son primera generación. Y esto tiene que ver con que cuando nosotros hacemos esto de manera rigurosa, lo que vamos a ver que
lo que más genera diferencia en los retornos son las áreas de estudio. Y los estudiantes que son primera generación tienden a alejarse de áreas como arte, humanidades, que son justo las que tienen un menor retorno en términos de ingresos. Entonces no es que estén eligiendo más. Ahora, esto tiene un límite, no ayuda a cerrar demasiado la brecha, por lo que les decía de que está la limitante puntaje, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros mostramos, y como no tengo mucho tiempo, les voy a dar como una mirada general de algunos de los resultados y cosas y análisis que podemos hacer con este estudio. Entonces, quizás acá no me voy a detener en la metodología mucho, sí hablar obviamente de los datos. Entonces, nosotros trabajamos con el RIS, y esta es obviamente también una investigación que jamás habría sido posible sin el RIS de investigación. Entonces, nosotros aquí tenemos todos los datos del DEMRE y de educación del Mineduc. En el fondo tenemos todo lo que es la postulación, matrícula, etcétera, y eso lo unimos a datos de ingresos. Entonces, acá tenemos una medida que es en los fondos de pensiones, el seguro de cesantía, tiene sus limitantes, y por eso también en parte nos enfocamos en gente joven, porque tenemos este máximo imponible. Si nos vamos mucho más allá en el tiempo, sobre todo si estamos pensando en educación superior, ya tenemos demasiada gente en el máximo imponible. Entonces, ese es un desafío que tenemos. Y lo que es más interesante del RIS, incluso que agregar datos de ingreso, es que nos permite tener un panorama más general. Entonces, algo de eso les voy a mostrar. No solo cuál es el impacto de ir a la educación superior en ingresos, pero por ejemplo, cuál es el impacto en fertilidad o en matrimonio, y esto va a ser súper relevante cuando estamos pensando en una arista género, que es lo que estamos explorando ahora. Entonces, no voy a detenerme en la metodología, pero para estimar, lo clave es poder estimar esto de manera causal, y ahí es donde nosotros utilizamos una regresión discontinua, que es similar a lo que habló Valentina. En el fondo, estamos comparando a estudiantes que están muy cerca del puntaje de corte, pero además tenemos que hacer una serie de innovaciones en términos metodológicos, porque son muchas alternativas acá. Entonces yo quiero estudiar el retorno de ir como a cada carrera versus, por ejemplo, no haber ido, de manera que sean comparables. Entonces ahí tenemos una serie de desafíos que nos llevó bastante tiempo resolver, pero va muy en línea con lo que se está haciendo afuera, en el fondo, en la literatura afuera. Entonces, esto es un panorama general como de cómo son las diferencias de alumnos que son primera versus segunda generación en ingresos. Esto cuando son muy jóvenes, ya se observa que los que son primera generación, esto está en dólares mensuales, ganan menos, tienen una probabilidad un poco más alta de estar empleados a los 28 años, tienen una probabilidad menor de haberse graduado, fertilidad que es mucho más alta, tasa de fertilidad muchísimo más alta que los que son segunda generación, y matrimonio es bajo al día de hoy, es bajo para ambos grupos, ¿ya? Entonces, ¿cómo contribuye la educación superior? Entonces, lo que nosotros hacemos es estimar esta suerte de valor agregado. Entonces, acá cada punto es una universidad y un área. Por ejemplo, esto podría ser business en la Universidad Católica. Bueno, de hecho es una carrera de salud, así que yo, medicina en la Universidad Católica. En el eje X tengo cuál es el valor agregado para la segunda generación. Entonces, lo que vemos es que las carreras que están por acá arriba son las carreras más rentables para quienes son de segunda generación. Y son sobre todo en áreas, acá está salud, que son los puntos azules, negocios, business, que son los puntos verdes, y algunas de tecnología e ingeniería, que serían los puntos rojos. Y eso va muy en línea con lo que se han encontrado estudios previos que han ocupado datos de Chile, pero también en el contexto internacional. O sea, estas áreas pagan mucho más, aumentan mucho más los ingresos. Lo que tenemos en el eje Y son los retornos para la primera generación. Entonces, si fueran idénticos para ambos, estarían todos en esta línea de 45 grados. Pero vemos que de hecho los retornos son más altos para los, o sea, ellos se ven aún más beneficiados por ir a este tipo de carreras, ¿ya? En promedio. Y pareciera ser que las más rentables, las que más contribuyen a aumentar ingresos, son este tipo de áreas, ¿ya? Nosotros acá lo tenemos, los puntos rojos son primera generación, puntos azules segunda generación, y vemos que en general, de hecho, el valor agregado a las carreras es más alto para quienes son primera generación. O sea, ellos ganan más con ir a este tipo de carreras, y una excepción sería agronomía, donde se genera el efecto contrario, el retorno es bajo y mayor, si algo, para estudiantes que son de segunda generación. Pero aquí hasta acá el panorama es más o menos positivo. Y otra pregunta nos podemos hacer, ¿cómo varía esto por universidades? ¿Ya? Entonces, podemos analizar acá universidades de elite, que lo definimos, bueno, Universidad Católica, Universidad de Chile, privadas y públicas. Y acá lo que tenemos son universidades del CRUCH, que es para las que tenemos más información como cortes más antiguas de admisión. Y aquí el panorama es cero como evidente. O sea, hay carreras de universidades de elite que generan un aumento importante en ingresos, pero también carreras que no aumentan mucho los ingresos. Porque esto, como les decía, tiene que ver más con área de estudio.
y lo mismo universidades privadas y públicas. Si algo vemos que de hecho los que más logran aumentar los ingresos de estudiantes de primera generación son universidades públicas, ¿ya? Acá estamos viendo solo la arista de cuánto aumentan los ingresos. A esto uno le puede añadir la variable cuántos estudiantes aceptan. Y acá las universidades públicas de nuevo aceptan un porcentaje mucho más alto de alumnos que son primera generación. Entonces, si estamos hablando de universidades que contribuyen a aumentar los ingresos de estos alumnos, generar mayor movilidad, en realidad está por acá. Y es en línea con todo lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, y un poquito cuestionar al rol que cumplen las universidades de élite y si acaso podrían hacer más. Acá tengo, no, me voy a saltar porque ya estoy casi en el tiempo. Lo interesante de estos datos es que podemos mirar no solo, en el fondo, cómo cambian los ingresos, sino mirar una serie de otros indicadores. Y en general, acá tenemos, por ejemplo, carreras que generan mayores aumentos en empleo. Esto es como este valor agregado. Nuevamente, son también carreras que generan más retorno. Carreras que aumentan más la probabilidad de graduarse, son también carreras que generan más retorno. Todo va como en la misma sintonía. No así fertilidad y matrimonio, lo que no me sorprende nada, porque el efecto es como distinto para hombres y mujeres. Si alguno, lo que se observa es que carreras de más retorno tienden a disminuir la fertilidad de las mujeres y el matrimonio. Y el opuesto ocurre típicamente para los hombres. Tengo unas tablas terribles, yo creo, así que voy a ir como a grandes rasgos el tipo de ejercicio que nosotros podemos hacer. Nosotros vemos que la educación superior, por ejemplo, ayuda a disminuir esta brecha que existe en ingresos, y queremos entender cuánto se explica por, en el fondo, los retornos, y gran parte, como les decía, cerca de un 80% se explica porque estas carreras rentan más para alumnos que son primera generación que para los que son segunda generación. Y también ocurre que estos alumnos escogen programas que son más rentables, se tienden a ir más a estas áreas más rentables y menos a estas áreas, como decía, humanidades. Ahora, hay un límite ahí porque tienen la arista puntajes, ¿ya? Entonces, eso es algo que uno se puede cuestionar, cómo, en el fondo, cómo funciona actualmente el sistema de admisión a la educación superior, porque si nosotros tuviéramos otro sistema, de hecho, esto generaría aún mayor movilidad. O sea, la buena noticia es que estos estudiantes sí están ganando con muchas de estas carreras, pero hay algunas a las que no pueden acceder. Entonces, para no pasarme el tiempo, en términos generales, yo creo que el mensaje es positivo. O sea, la educación superior, las universidades que nosotros analizamos, están contribuyendo a disminuir, o sea, a disminuir la brecha que existe, y eso es súper interesante. Pero desde una perspectiva de política pública, uno siempre se pregunta, bueno, ¿cómo podemos hacer más? Entonces, hemos visto ahora, por ejemplo, esta discusión en Estados Unidos, bueno, ¿qué rol cumplen las Ivy League, por ejemplo? Y de hecho se ve que no aumentan demasiado ingresos, y que tal vez no están contribuyendo demasiado. En nuestro caso, de hecho, vemos que esto no tiene tanto que ver con la selectividad de la universidad, sino mucho con el área de estudio. Ahora, algo que sí abierto, nosotros estamos explorando una arista más de género. También nos interesa mucho, acá estamos hablando de ingreso y podemos visualizar impacto en fertilidad, en matrimonio, pero hay una serie de otras cosas que sería muy interesante mirar. Condiciones laborales, son datos que de hecho existen. Entonces, el RISA es un avance enorme, si no jamás podríamos estar donde estamos, y uno sueña con preguntas a futuro, y yo creo que ahí hay mucho que se podría hacer. Si nosotros pudiéramos mejorar esta data de ingresos, si no tuviéramos como gap en los earnings, si nosotros pudiéramos acceder a otros datos del Ministerio del Trabajo que nos permitiera caracterizar más las empresas, temas de abuso laboral o lo que sea, de condiciones laborales, por así decirlo. Y en términos de política pública, y ahí es donde estamos, y a veces, claro, uno se queda corto con los tiempos, porque este fue un proyecto que fue ambicioso en términos metodológicos, etcétera. Lo que viene es también pensar, bueno, ¿cómo cambiamos? Tratar de simular. ¿Qué pasaría si yo cambiara ciertas condiciones del proceso actual? Yo creo que el proceso actual tiene muchos beneficios en el sentido de que es un sistema muy transparente. Yo tengo mis puntajes, sé si voy a entrar o no, pero aún los puntajes correlacionan mucho con nivel socioeconómico. El puntaje de lenguaje predice muy poco de los outcomes futuros. Entonces, para al menos cuestionarse si es el mejor sistema para seleccionar a alumnos y qué implicancias tiene en términos de igualdad y movilidad. Así que ese es como el panorama general. Muchas gracias, José. Gracias a la palabra pública.
muchas cuestiones, realmente. Es súper interesante la una cosa que yo trataría de hacer es se pueden poner efectos fijos por las universidades, porque tus grupos son muy grandes y hay mucha variabilidad al interior de los grupos. O sea, las estatales no son todas iguales, las privadas no son todas iguales, incluso si tú comparas, o sea, no quieres después ir haciendo las recomendaciones, incluso por carreras puede ser que algunas sean mejores que otras. Como tienes tantos datos, yo creo que tú podrías tratar por último, por ejemplo, con años de acreditación, ¿sabes? Como para precisar un poco más el foco, porque la varianza dentro de cada uno de los grupos es muy grande. Entonces, la recomendación de política pública es un poco precisa en ese sentido. Eso es un elemento. Y lo segundo, que tú estás mirando el retorno en base a los ingresos que generan, y te falta la parte del costo. Donde, claro, hay varias universidades que están en gratuidad, no todas están en gratuidad, otras tienen sistemas de beca, etcétera, pero por lo menos en el análisis, a lo mejor si no tienes esta información, que en el fondo que no está, pero yo creo que en el análisis sí habría que incluir alguna discusión respecto de ese punto. Sí, o sea, los dos muy buenos puntos. Era una primera, bueno, da igual, una primera división que es un poquito, claro, burda, universidades públicas, privadas, elite, así como una mirada general, pero yo creo que se pueden dar mucho más. De hecho, nosotros tenemos algunas tablas donde decimos, bueno, cuáles son las carreras y universidades que más están contribuyendo dentro de este grupo, porque hay mucha varianza. Y lo de los costos es algo que ha cobrado mucha relevancia ahora, porque es un muy buen punto. O sea, hay carreras de salud que son, por ejemplo, muy caras. Entonces, de hecho, este análisis cambia bastante. Podría cambiar si nosotros le añadimos la variable costo, sobre todo pensando en carreras, por ejemplo, algunas de salud. Entonces, sí, perdón, el punto. Muy interesante. Mueven más la aguja en este marco. Quizás como poner la lupa nuevamente y ver, por ejemplo, desde qué puntaje, por ejemplo, PSU, esto empieza a activarse más. ¿Te das cuenta? O sea, debe haber heterogeneidad en la distribución de puntaje. Entonces, esto habla, por ejemplo, de la calidad de la carrera, la calidad de la universidad. ¿Te das cuenta? Hay algo ahí que debería estar gatillando esto. Entonces, también nos informa, por ejemplo, si uno quiere diseñar créditos, quiere diseñar gratuidad, de qué márgenes para arriba, por ejemplo, uno obtiene mayores retornos, mayores ganancias, ¿no? Sí, o sea, yo creo que lo que es interesante acá es que cuando, y bueno, Dante, tú también tenés trabajo en esta línea, pero en el fondo es no quedarnos con los promedios de ingreso, ¿verdad? Y ahí aprendemos mucho. De hecho, tenía un gráfico que veía por selectividad. Entonces, por ejemplo, si lo vemos con esto era la PSU de matemáticas, hay una correlación, pero no es tan clara, ¿ya? Y esto igual llama la atención. Uno tiene esta imagen de que necesariamente las que más aportan son estas carreras hiperselectivas, y no es tanto lo que vemos. Y para que me crean, es un poco la discusión que se está dando ahora en Estados Unidos. Ahora, esto es en términos de ingresos, que estas carreras hipertop no aumentan tanto ingresos, probablemente se aumentan otras variables, tipo llegar al 1%, cargos de liderazgo, o sea, no es la única medida que tenemos. Y de hecho, lenguaje, nada. Bueno, y se lo pueden imaginar, o sea, esto no es lamentablemente cómo funciona el mundo, de que carreras de humanidades tienden a tener ingresos más bien bajos. Entonces no se ve una relación para nada entre puntaje que se ha requerido en lenguaje y retorno. Eso está bien contaminado con que la predictibilidad de la PSU era bien mala. Sí. O sea, entonces no encontrar correlación puede estar asociado a eso. Eso también nos abre la lista de preguntar, bueno, que es como uno pensaría esto, ¿cuál es el retorno para distintos tipos de estudiantes y qué pasa si cambiamos la prueba? Claro. ¿Cómo debiéramos al final esto? Se toman una serie de decisiones desde la perspectiva de las universidades de, bueno, vamos a ocupar estas pruebas, los ponderadores, que es un criterio un poquito que va cambiando año a año, entonces en el fondo esto aporta un poquito pensando adelante, la incorporación del ranking, esas son decisiones que uno puede tomar desde una perspectiva política pública. Vamos con la última pregunta. A lo que prenda su micrófono.
gracias por la presentación. Me queda la duda de cuáles son las universidades de elite o cuál es el criterio para hablar de universidades tipo elite. Y lo otro, si hay algún estudio que relacione, o si lo pueden incluir, la variable de si es universidad a escala nacional o a escala regional, donde también uno puede ver distintas diferencias. Y en ese contexto también, si hay alguna relación con el origen, ya sea esta primera generación o segunda generación, porque hay carreras y áreas que se sabe que se trasladan mucho de generación en generación. Y eso también podría influir tanto en el acceso como en las brechas económicas. Ya, es súper interesante la pregunta. No, voy a tratar de... A ver, en términos sí, elite, no elite, hice acá como una cosa muy simple, definí la Católica La Chile, estas son todas del CRUCH, ¿ya? Entonces no están las universidades que ahora sí están en el proceso de admisión centralizada, y eso tiene que ver con la metodología que usamos, que utilizamos estos puntajes de corte. Pero se puede hacer más. De hecho, nosotros teníamos un primer informe en que hacíamos como, uno podría calcular esto universidad por universidad, ¿no? O sea, siempre manteniendo como, estando segura que los resultados son confiables, necesitamos algo de número. Tú decías, claro, que hay áreas, esa era nuestra principal preocupación. Por ejemplo, existe este paper de Seth Zimmerman, que varios pueden haber leído, que estas carreras muy de elite en el área business solo rentaban para estudiantes de colegio privado. Y nosotros creímos que podría haber algo en esa línea. Si miramos en el agregado, acá no estamos mirando cargos de liderazgo, no estamos mirando el 1%, estamos mirando los primeros años de ingreso. Entonces, no condenemos a business porque de hecho genera un retorno bastante alto para estudiantes de primera generación, en promedio. Entonces, ese era un miedo y es algo que no incorporamos. Y mencionaste la arista regional, y sí, cuando lo hacíamos a nivel más fino, yo creo que ahí había algo de no poner solo el foco en estas universidades de elite, cuando en realidad hay un conjunto importante de universidades, muchas de ellas que están en regiones y que de hecho están haciendo una contribución muy importante en términos de movilidad social. Hoy, con este aplauso queremos felicitar y agradecer a los tres expositores. Y con un aplauso más grande para ellos, para cerrar esta parte de exposiciones. A continuación, veremos inicio el segundo bloque del evento, en el que a través de un panel de conversación profundizaremos en torno al valor público del uso de datos integrados en investigación. Me acompañan la secretaria de Evaluación, Paula Poblete, la vicerectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soledad Arellano, y el director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales, Hernández. Madera, María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI e integrante del comité coordinador del consorcio. Vamos a los panelistas a ubicarse en el escenario. Saludar también a los más de 75 conectados que tenemos a esta hora en Zoom. A quienes nos siguen en esta transmisión, les recordamos que tendrán la oportunidad también de realizar preguntas a través de la opción preguntas y respuestas que aparecen en su pantalla, las que serán respondidas finalizando la conversación. Saludamos también a quien se incorporó hace unos minutos, don Juan Pablo Luna, que es parte del comité del consorcio IDI, así que así como saludamos al resto de los integrantes, también te queremos saludar a ti de forma muy especial. ¿Se escucha? Sí, parece que sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Este es un evento muy anhelado. Estamos trabajando juntos en el consorcio IDI desde finales del 2019. Ahí agradecer muy especialmente a Dante Contreras, a David Bravo, a Juan Pablo Luna, a Mónica Gerber, que integran este comité y que han dedicado tiempo para crear esta coalición de incidencia, ¿no es cierto? Agradecer muy especialmente a nuestros invitados del panel porque tenemos 40 minutos para esta conversación y tenemos preguntas muy... bueno, felicitaciones también desde la audiencia, han llegado felicitaciones por el RIS Investigación, creo que bueno, también las han transmitido los investigadores. Nada de lo que ustedes han escuchado hoy día sería posible si no tuviéramos el RIS Investigación, que es una política pública que ya ha perdurado, ¿no es cierto?, entre gobiernos, y eso es una gran noticia. La idea es partir conversando sobre, a partir de los resultados que vimos hoy, subsecretaria, ¿qué implicancias ve en las políticas públicas para el país? ¿Cómo se vinculan estos resultados con el proceso de construcción de una política, programa o plan? La pregunta va para usted, pero también, Andrés, si quieres comentar después, pueden
escoger alguna de las tres, no es necesario que se refieran a las tres, pero hablemos de esa vinculación entre este resultado y la misma política pública. Gracias. Bueno, un poco ya se adelantaba en la conversación previa, Dante lo decía, el equipo pide recomendaciones de política, y eso tiene que ver porque en el Ministerio también, en la Secretaría nuestra, Secretaría de Acción Social, tenemos el sistema de monitoreo de programas sociales. Para diseñar un nuevo programa, una nueva política pública o para reformularla, uno de los insumos clave es precisamente la evidencia. Y la evidencia que puede aportar tanto a nivel, se puede aportar tanto a nivel nacional, pero idealmente también con datos chilenos. Por lo tanto, realmente llega una cartera del ministerio reformular un programa, por ejemplo, ahora a reformular el subsidio de el trabajo de la mujer, o profesión, cambio, un acceso a la educación superior basado en lo de movilidad. En el fondo hay un círculo virtuoso donde se pusieron los datos a disposición de la academia, se pusieron los datos a disposición de la investigación, y eso nutrió luego entonces el diseño de políticas públicas. Así es que yo creo que ahí es donde está precisamente la mayor virtud, y es el digamos, el leitmotiv del RIS. Yo sé que desde el lado de los investigadores, obviamente, muchas veces hay preguntas que queremos hacer no necesariamente para contribuir a la política pública, o que están en un proceso embrionario que en una de esas después quizás se traduce, pero no es necesariamente lo que motiva inicialmente. Pero eso, en esta etapa, no es posible. Por ahora, el mandato legal que nosotros tenemos es de poner a disposición los datos exclusivamente para recibir recomendaciones de política pública. Gracias. No sé si tengo mucho que agregar sobre lo que ya dijo la subsecretaria, que me parece que es parte importante de lo que ocurre con el RIS. Después puedo hablar un poco más sobre eso, pero el único comentario, digamos, porque me quedé con la hora pasada que me pude hacer la pregunta, cuando me tocó estar en parte en el equipo que diseñó el bono del trabajo de la mujer, y una de las discusiones que recuerdo que tuvimos con DIPRES en ese momento fue por el take-out, o sea, cuánta gente iba a tomar, efectivamente. Y la razón por la cual cubrir las mujeres de 25 a 59 años están. Entonces, como que el punto de partida del cálculo que hizo DIPRES fue siempre que todas las mujeres que habían sido beneficiarias del CEF iban a ser beneficiarias de esto porque ya tenían expertise, digamos, de haber postulado, y esto, igual que el CEF, se postula separadamente, no necesitas que tu empresa postule para tú poder postular. Y me parece que no lo apuntamos mucho de lo que veo, digamos. Pero puede ser que eso confunda un poco los factores, porque en el fondo si el efecto del CEF hace que tú ya participes, entonces puedes no encontrar un diferencial, precisamente tú estás mirando la primera toda la razón del mundo, digamos, porque de donde no puede haber habido manipulación del instrumento, pero también son mujeres que ya conocían probablemente la política. Comentario así, solo porque me quedé con la bala pasada. A mí me gustaría agregar una cosa en relación a lo que decía la subsecretaria. Hoy día estamos con una restricción de recursos del Estado, en el fondo, bien importante. Es una restricción presupuestaria activa, probablemente más activa que hace mucho tiempo. Y estamos con muchos programas sociales. Yo celebro que haya continuidad en eso, en términos como de política de Estado, de la evaluación de las políticas, en el monitoreo, la evaluación de impacto, etc. Y yo creo que abrir el espacio para los investigadores para que contribuyan a hacer esa evaluación es un paso gigante, porque hoy día ni el diseño de la política pública, ni la evaluación de la política pública la puede hacer el Estado solo. O sea, hoy día no están las capacidades, no porque las capacidades no sean buenas, sino que porque no son suficientes, y dejar, tal como cuando decimos que tenemos que incorporar a las mujeres a el mercado laboral, porque no podemos darnos el lujo de perder esa mitad de personas que están afuera con todas sus capacidades. Yo creo que tampoco nos podemos dar el lujo de perder todas las capacidades que están fuera del sector público,
principalmente en la academia, pero no solo en la academia, o sea, también no tiene por qué ser solamente en las universidades las que pueden apostar a eso, o sea, yo creo que mientras más uno abra esto, hay más ideas, hay más metodología, las universidades en general, están los investigadores, siempre como en el límite, se le ocurren montones de cosas que uno dentro del sector público no se le ocurren, o sea, no puede ser uno súper inteligente, pero no se le ocurre porque además está mucho más focalizado. Sin embargo, hay una cosa que dijo, no me acuerdo si fue antes, que dijo, y que es bien importante, que es el rol de contraparte también que tiene el ministerio. Porque en el fondo, y a uno que le ha tocado estar a los dos lados de la mesa, en el fondo cuando uno está en el diseño, como en la academia y uno ve el diseño, uno busca la política perfecta que considere todas las elasticidades, que sea focalizada perfecto, todos los incentivos y todas las cosas, pero cuando uno hace al otro lado se da cuenta que esas cosas no se pueden hacer. O sea, que cuando hay muchas cosas que, o sea, otra cosa es con guitarra, yo creo que un aprendizaje súper importante, y en ese sentido el tener al otro lado una contraparte del ministerio que desafía al académico y en el fondo le diga, oye ya, pero ¿qué hago con esto? O sea, creo que esa relación creo que hay que cuidar, y hay un doble rol de las dos áreas que me parece que es muy importante, porque no es una relación bilateral en el cual el Estado le entrega los datos a la academia para que la academia desde arriba haga sus recomendaciones o haga sus análisis, sino que, o tampoco es como que uno le pide, sino que es de ida y vuelta. Y creo que esa relación es muy rica y que a la larga va a terminar como enriqueciendo y mejorando nuestras políticas públicas. A uno le gustaría ahora que no fueran pocos proyectos, que fueran mucho más proyectos, que a lo mejor fuera algún proceso continuo, que no con hitos en los distintos momentos, pero al final también uno, yo creo que siempre tiene que mirar la película y no la foto, y ver cómo hemos avanzado y todo lo que ha mejorado, y sobre todo la continuidad que se le ha dado al RIS investigación, y creo que ahora solo queda como ir mejorando. Creo que las políticas públicas ganan mucho con esto que se está haciendo. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para los tres panelistas. ¿Cómo se puede mejorar el acceso a datos administrativos integrados para la evaluación de políticas públicas y la investigación científica? Ya, de esto sí que puedo hablar horas si quieren. Por varias razones. Una, porque bueno, me tocó estar en el lado del RIS, pero además, bueno, porque es un tema que me he preguntado muchas veces, y también, bueno, por mi otro sombrero, como ingeniero en computación, digamos, algo entiendo de cómo funciona esta infraestructura. Entonces, a ver, cosas que se pueden hacer, desde más difíciles, o sea, desde más fáciles a más difíciles. Una de las cosas que yo haría, que fue un dolor de algunos investigadores, es que en el fondo los plazos son acotados, los procesos se van enlenteciendo. La academia es difícil, la academia avanza como por empujones, digamos. Entonces, quizá uno debería poner dentro del programa de trabajo con el RIS, uno debería decir, mire, voy a tener estos puntos intermedios, y cuando yo alcanzo esos puntos intermedios, eso me habilita una ventana nueva de investigación. Y de esa forma como que se alinean los incentivos entre lo que el académico quiere hacer y lo que puede ir haciendo también el sistema. Eso es una cosa que se me ocurre. Otra cosa es que uno puede tratar de abaratar costos. Hay varias formas de abaratar costos. Una, por ejemplo, que a mí siempre me da que alguna vez propuse cuando estaba en el CEP y podía proponer cosas sin responsabilidad alguna, sigo haciéndolo, pero ahora tengo que ser un poco más responsable, es que uno debería tener bases de datos mock-up. O sea, uno debería tener una base de datos que fuera una copia de esto, con datos completamente inventados, disponible para todo el mundo en la página web, que yo pudiera bajar y pudiera hacer mis regresiones, hacer mi análisis, simular todo en mi oficina, y cuando estoy seguro que mis programas hacen más o menos lo que quiero que hagan, ahí postulo y digo, y esto, ya sé lo que se puede hacer, sé cómo lo puedo hacer, y eso facilita, porque abarata los costos de aprendizaje. Cuando uno se enfrenta como investigador a una base de datos, uno se gasta un montón de tiempo, no solo analizando la estructura de la base de datos, es la parte fácil. La parte difícil es entender los datos, entender qué significan los números que están adentro. Y eso uno puede hacerlo asincrónicamente, no tiene para qué estar en el computador isla si uno tiene una base mockup que pueda mirar, ¿cierto? Eso no es tan costoso, por supuesto requiere un montón de inversión inicial, pero una vez que está hecho, eso ya se mantiene arriba. Que es, por ejemplo, una de las ventajas que tenemos con la AFC, que nos disponibiliza esta base, ¿cierto? Esta muestra, y que uno la mire y ya conoce la estructura, ya sabe básicamente con cómo trabajar y con los datos que tiene dentro.
Después uno puede buscar socios. Yo creo que si uno le ofreciera a las universidades tener salas, esto lo vimos en Nueva Zelanda, cómo funciona, que tener una sala isla, en el fondo que sea como un terminal aislado de esto, las universidades estarían felices, las que tienen la plata, no todas tenemos la plata para hacerlo, pero las que tienen la plata estarían felices de proveerlo. Y se les puede exigir además que sea un bien público, o sea, que le permita acceso no solo a los investigadores de esa universidad, sino que también les dé slots a otros investigadores. Esa es otra opción, ¿cierto? Y reduce también los costos de transacción. Y eso además lo podemos tener distribuidos geográficamente, porque en Chile un investigador de la UFRO, si quiere hoy día trabajar en el RIS, tiene que ir a Santiago, y eso es... La virtualización también puede resolver parte de eso, pero... las cosas que se me ocurren. Y eventualmente, mirando así como en el larguísimo plazo, la ley tiene dos factores. La ley ¿cierto? Que habilitó al Ministerio de Desarrollo Social para pedir los datos y juntarlos, también lo restringe, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social no puede pedir todos los datos que existen, ¿ya? Pero lo cual no significa que no sea buena idea tenerlos. Si los académicos tuvieran acceso a otros datos conectados al RIS, por ejemplo, datos de salud, aparecerían otras preguntas que hoy día no se pueden contestar. Y esto a mí siempre me recuerda, voy a divagar un rato, pero siempre me recuerda esta película de Kevin Costner, que es como un granjero y un día arrasa, comparte su campo y construye una granja de béisbol porque escucha una voz que le dice: si lo construyes, vienen. Bueno, esto es así, completamente. Si lo construimos, los académicos van a aparecer solos, digamos, con muy buenas ideas, con muy buenas preguntas. Y una forma de hacer esto, que es bastante revolucionaria, ¿no? O sea, no existe en el mundo hasta donde yo sé, pero no significa que se me haya ocurrido solo a mí, es que existe la infraestructura de lo que se llama la base de datos federada. Y es básicamente yo no muevo los datos, sino que cada organismo tiene sus datos, esos datos son anonimizados localmente, se construye una clave única de identificación anónima, y después sobre esto hay un metaservidor que hace como que si las bases estuvieran conectadas. Y lo que hace es que yo pido los cruces y los cruces se realizan en el momento y se me genera una vista, que es con la que yo puedo trabajar. Canadá tiene algo como eso, lo están construyendo. También entiendo que en Inglaterra el NHS ha estado trabajando en construir algo como eso. Y eso podría ciertamente potenciar muchísimo esto. Por supuesto, lo saca del alcance solo de desarrollo social. Desarrollo social sería un alimentador importantísimo, pero no el único de esta fuente, y nos permitiría hacer cosas extraordinarias, ¿no? A los académicos que hacen estas cosas. Pero en serio, o sea, de verdad, si lo construimos, van a aparecer eso. Muchas gracias. No, mira, yo agregaría cosas que son como más prácticas al otro lado. En el fondo, hoy día, cada vez menos, pero todavía tenemos problemas en la poca estandarización en la forma de levantar información que hace difícil después los cruces. Entonces, si uno, yo creo que generara como ciertos protocolos para el levantamiento de información, creo que ayudaría para que, y yo lo haría como una política de Estado, en general, que toda la información tiene que tener algunos elementos mínimos identificadores que nos permitan hacer cruce, porque uno piensa que los datos sirven para una cosa, entonces como que los diseña con esa mirada, pero en la práctica después a los investigadores se le ocurren un montón de otras cosas. Entonces que si no fuimos previsores de ponerlo en todo, como que eso se nos van quedando afuera y hay cosas que no vamos a poder, entender. Y lo segundo es una cosa que yo aprendí, que es que la información es poder. Y hay mucho celo en la entrega de información, incluso al interior del Ejecutivo, donde el Ministerio de Desarrollo Social tiene por ley la atribución para pedir datos que es verdad que están acotados en el fondo solamente a los que pueden tener impacto pero ni siquiera esos datos a veces había que, o sea, no te los pasaban, pero no sé ahora si es que efectivamente tienen todas las bases de datos, no, pero en el fondo hay mucha celo en la información y se necesita como una política, como yo creo, de verdad creo que esto es una política de Estado. A lo mejor eso implica que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que perder el rol de ser el reservorio, en el fondo, o el hub de la información, puede ser ya en una agencia de calidad de las políticas públicas, o en el INE, o en otra institución, en el fondo, si es que eso da garantías para que finalmente todos los que lo quieran lo puedan usar. Y una cosa que yo también haría una modificación es que yo ampliaría el uso del RIS, porque en el fondo hoy día está bien, nosotros está dirigido a como mejorar o evaluar políticas sociales, pero yo creo que
incluso si estamos alejados de las políticas sociales y nos permiten entender mejor el comportamiento de las personas, decisiones de consumo, de, no sé, cualquier decisión, yo creo que a la larga eso, el entender mejor el comportamiento de las personas ya es algo que en algún minuto va a ser útil para la política pública. Entonces, si ya se hizo la inversión en el fondo de juntar toda esta información, ¿para qué restringir el uso en la medida que estemos resguardando el anonimato y todo lo que es la protección de datos? O sea, yo creo que si ya tenemos como ahora hablan de este data lake, que como que toda esta información, yo creo que mientras más personas vayan a usarla, mejor. Bueno, yo solo no me voy a sumar a las buenas ideas que han salido. Yo supongo que el equipo, ya hay varias que se las han hecho saber antes, pero habrán también otras nuevas. Solo como reforzar algunas ideas. Efectivamente, la disparidad de los distintos servicios públicos en su manejo de datos es abismante. O sea, literalmente hay servicios que todavía, no, tal vez esto es una exageración, pero hay, para ponerla en la caricatura, servicios en papel y otros que tienen todo en la nube, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí hay representantes de la Coordinación de Modernización, el Estado está haciendo un esfuerzo de modernización bien relevante precisamente para poner a tono a todos los servicios públicos y poder efectivamente nivelar y tener un manejo de los datos bastante mejor. Ahí tenemos unos recursos aprobados de parte del BID, donde la idea es poder desarrollar plataformas digitales con enfoque hacia la ciudadanía. También adoptar las plataformas, digamos, que nos puedan permitir hacer carne la ley de transformación digital, que así como que vamos llegando a la meta y se corre porque no es posible todavía que cumplamos con esa fecha. Y también para poder invertir en TICs, ¿no? Esos recursos están llegando a varias reparticiones del Estado y en específico al Ministerio de Desarrollo Social estamos precisamente en lo que hemos llamado un ecosistema digital y ventanilla única, donde la parte de ventanilla única tiene que ver con cambiar la relación con las personas. En este momento, quienes son beneficiarios de alguna política social tienen que ir como compra huevo, postulando, presentando los mismos papeles varias veces, digamos, y cuando el Estado tiene su información, basta que metan con clave única y nosotros sabemos todo, digamos. Entonces queremos transformar esa relación, y por otro lado también cambiar el vínculo con las otras reparticiones. En este momento la interoperabilidad con las otras reparticiones en muchos casos ocurre a través de intercambio de archivos por mail, mientras que con otros efectivamente tenemos una interoperabilidad mucho más en línea y digamos automática, ¿no? Entonces estamos avanzando en eso. También Hacienda nos está apoyando tanto en el presupuesto regular como con recursos adicionales provenientes de modernización del Estado para poder trabajar en eso, y esperamos tener resultados, digamos, muy pronto. Es un proyecto que está desarrollándose ahora. Hemos estado visitando la construcción de todos esos servicios y ya esperamos ir teniendo resultados concretos muy a corto plazo, también reforzando el registro social de hogares, reforzando también el Banco Integrado de Inversión Pública, donde hay otras cosas para hacer, porque también es como una plataforma muy precaria que no permite hacer gestión y que hay una riqueza ahí impresionante que no se puede usar porque no faltan los recursos económicos. Entonces, solo destacar lo que decía un poco al principio, ¿no? El ejercicio que hizo Dante, por ejemplo, con este bono, nosotros tratamos de hacerlo por ahí por 2015, algo así, y la única fuente que había era la encuesta de protección social, que no nos servía porque no tenía efectivamente los datos por el vínculo entre los trabajadores y los hijos.
ahora tenemos muchísimos registros administrativos y el avance tecnológico tiene que ir de la mano para poder efectivamente ponerlos a disposición. Y una cosa que para las personas de regiones, sí es posible que no es necesario que vengan a Santiago, ya hemos avanzado en la posibilidad de poner computadores isla en la Ceremi en cada región, así que eso se puede resolver. Para la gente que está afuera, todavía no, ahí nos falta, no, tenemos dificultades normativas, no podemos hacer esto que como que tú proponías de externalizar con laboratorios, por ejemplo, fuera de Chile, porque por ahora la ley no nos permite, no tenemos esa facultad. Y por otro lado tampoco podemos permitir el acceso remoto porque efectivamente la tecnología también ha avanzado para poder en el fondo mirar y filmar y después quedarse con esos datos. Entonces, por ahora no es factible eso, pero sin duda que es una preocupación el cómo poder facilitar la información. Muchas gracias, subsecretaria. La siguiente pregunta es para, bueno, orientado a Soledad Arellano en su rol de vicerrectora académica. ¿Qué oportunidades ves en la vinculación de la academia y el gobierno para el desarrollo de políticas públicas? O sea, veo todas las posibilidades que uno puede, o sea, que pueden haber. Creo que, como dije, los académicos, los investigadores en general, están llenos de ideas. Y la dificultad que tienen antes era que la capacidad de procesamiento era como reducida, entonces uno tenía que hacer como simplificaciones y como era. Y hoy día, si uno junta las capacidades como intelectuales, la creatividad de los investigadores con las capacidades técnicas que tenemos hoy día para grandes procesamientos de datos, unido con el potencial de todos estos fuentes de datos que tenemos, creo que solo puede enriquecer la investigación. A mí me gusta mucho además que el hecho de que tengamos todos estos datos hace que la investigación sea, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Pero que sea relacionada a datos reales, que no sea solamente teórico, simulaciones de cosas que pueden hacer con supuestos, sino que ya como teniendo como la base, como los datos de tierra, o sea, reales de qué es lo que está pasando. Creo que tener acceso a este tipo de investigación además permite que la contribución que pueden hacer las universidades en lo que es parte de su misión, en el fondo que es por un lado contribuir al conocimiento, que es como investigación científica en general, puede ser incluso investigación fundamental, pero la transferencia de ese conocimiento a la sociedad creo que se enriquece y se potencia con tener acceso a esta información. Creo además que una de las cosas que ha sido bien destacable de este proyecto es que universidades que competimos en muchas dimensiones, o sea, yo veo los jóvenes que estaban acá y decían, ay, no sé qué, al final uno compite en muchas otras dimensiones. Creo que el haber podido formar este consorcio de universidades muestra que el bien común en este caso es muy grande. Y que las sinergias que podemos conseguir con la interacción de los investigadores y el poder en términos de potencia que tiene el grupo de investigadores para extraer el máximo de estos datos es muy grande. Y eso es también un llamado a que este proyecto siga creciendo, en el fondo, como digo yo, a avanzar hacia la continuidad en el tiempo. Ojalá que podamos tener más hubs de información, siempre protegiéndolo, y que se pueda abrir también los focos o el alcance de las investigaciones que se pueden realizar. Gracias. Andrés, bueno, tú ahora estás en la Universidad Diego Portales, pero fuiste coordinador de políticas sociales en Hacienda y antes de eso estuviste en desarrollo social. Cuéntanos un poco de cómo es esto de hacer políticas públicas con acceso limitado a datos. ¿Qué lecciones sacas de ahí como para... Bueno, algo dijo Sole de esto, ¿no? O sea, quizá lo más traumático para alguien que viene de la academia,
en ese momento llegar al Estado es darse cuenta de que uno tiene que empezar a tomar decisiones con mucha menos información de la que le gustaría. Entonces ahí, claro, hay elasticidades que no conoce, hay datos de los cuales no sabe y empieza a llenar con gut feelings toda esa ignorancia. Pero mira, sí, como decía, también dijo Sole, o sea, los datos fluyen dentro del Estado mucho más difícil de lo que uno pensaría, incluso. En mi pasada por Hacienda, yo no tenía acceso al RIS. Mi ventaja enorme era que que soy muy amigo de Alejandra Candia, que era la subsecretaria de Evaluación Social. Entonces yo básicamente le decía, Ale, necesito esto, y Ale le pedía a la gente ya que corriera las cosas y me mandara los resultados. Y en algunos casos me construían bases de datos y me las ponían en un servidor y yo las bajaba y había un número limitado de veces que no la podía bajar y con eso funcionábamos. Pero era fundamentalmente por buena voluntad porque hay muchas restricciones al flujo de datos dentro del Estado, que son restricciones legales. O sea, uno entiende perfectamente, el desarrollo social es el responsable de estos datos y no puede garantizar entregar acceso solo porque uno tiene una buena pregunta. O sea, hay que tener razones. Y quizá algunos de ustedes lo recuerdan, pero nosotros tuvimos estuvimos en el ojo del huracán en algún momento porque pedimos datos por los cuales estábamos facultados legalmente para pedirlos, que eran los saldos de las cuentas de pensiones, justo después del primer retiro. Pero claro, se filtró y esto terminamos, bueno, teniendo que nosotros ir a mostrar la ley que nos habilitaba para poder pedir esos datos, digamos. Entonces, todo eso es complejo, o sea, esas cosas son complejas y hacen que a veces la formulación no sea tan simple como uno quiere, pero ciertamente hay mucha colaboración en el Estado y Desarrollo Social hacía todos los cálculos y nos ayudaba mucho y generaba todas las cosas que nosotros queríamos generar. Y eso ha sido así de lo que yo recuerdo siempre en el Estado. Ahora hay mucha más información y uno tiene más acceso y tiene, claro, la posibilidad de hacer estos procesos. Y se ha ido instalando muy bien la idea de que las políticas sociales deben ser evaluadas. Hay todo un departamento en DIPRES que se dedica a eso ahora con harto ahínco. Y como decía Sole, y esto es súper importante, o sea, cuando no están los recursos, no siempre puede echar mano a la academia y decirle a los académicos, mira, me interesa evaluar estos programas y aparecen, digamos, llegan el proyecto, llegan súper buenas ideas y súper buenas oportunidades de evaluar. Así que estamos mejorando. Claramente hoy es mucho mejor que hace 13 años cuando llegamos al Estado por primera vez. Gracias, Andrés. Tu secretaria, quiero preguntarle un poco que nos cuente más sobre el estado del sistema de información de la subsecretaría, qué mejoras están pensando en el RIS investigación para este gobierno, y que aproveche de contestar una pregunta de la audiencia, que algo lo ha abordado en distintas aristas, pero para resumir y contestarla, que dice, ¿cómo abordan la confiabilidad de los datos y la privacidad de la información que están trabajando? Gracias. Algo que se me quedó en el tintero también respecto de las posibilidades, porque también salió en la conversación, no me acuerdo quién lo dijo, que viene también, se está discutiendo el proyecto de la nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional, la modernización del INE, y ahí también debiera haber un espacio para acceder a la investigación por parte de la academia. Yo aquí tengo mis apuntes porque la verdad es que si el equipo o sea, si no el equipo me reta porque no voy a dar cuenta de todas las cosas que se han estado haciendo, pero a ver, por un lado, un poco también lo decía Andrés, la posibilidad de migrar a la nube todos los datos permite efectivamente que podamos tener mayor capacidad de procesamiento, no tener todo en una base, sino que hacer cruces en línea, etcétera. Eso hemos estado implementándolo y reduce un montón el tiempo de procesamiento de los investigadores. También en conjunto con los investigadores las y los investigadores están efectivamente trabajando en nuestros computadores isla, acordamos un sistema de agendamiento, ¿sí? Porque lo que nos pasaba es que en el fondo reservábamos los computadores para los distintos equipos y a veces los equipos nos iban, pero aparecía como que estaba cuidado para cierto equipo, entonces ordenamos eso con más flexibilidad y en el fondo están los computadores más a disposición de los distintos equipos que están ahora trabajando. También antes teníamos a un funcionario de
dedicado a resolver los problemas que podía tener cada uno de los equipos que estaban investigando. Ahora tenemos un equipo completo a disposición para que en el fondo no esté tanto la dependencia de una única persona ahí atendiendo los requerimientos básicos y las soluciones que pueden surgir, los problemas que pueden surgir en el momento en el que están trabajando. También antes exigíamos la autorización del comité de ética de las distintas universidades para poder empezar a trabajar. Ahora basta, porque todas las universidades tienen tiempos distintos y se demoran. Ya sabemos que hay escuelas que son bastante demorosas en entregar esos certificados, entonces ahora basta con el comprobante de haber enviado la solicitud al comité de ética para poder efectivamente trabajar. También se aceleró la posibilidad de, cuando ya se acaba el plazo de la investigación, poder retomar rápidamente el acceso a la base con una extensión por si quedaron pendientes algunos análisis post del plazo de investigación. Y también estamos, esto todavía no se ha hecho, pero estamos trabajando, no se ha concretado todavía, pero estamos trabajando, vamos a hacer un repositorio en la página web del Ministerio, donde estén todas las investigaciones con los distintos hallazgos, las propuestas de recomendaciones de política para que vayamos, en el fondo, teniendo a la vista eso. Y también, ahí aunque puede que no sea tanto para facilitarlo, pero acotamos los horarios de atención, porque teníamos ahí algunas dificultades con los horarios para poder hacerlo en el fondo dentro del horario de oficina y no recargar ahí al equipo de la Dirección de Información Social. Pero esas son como las novedades. El equipo sabe y les escucha, digamos, o sea, sabemos de las orientaciones que a veces nos ponen en los proyectos cuando nos entregan, las recomendaciones, las quejas, y es de todo nuestro interés, obviamente, poner al servicio esta información, pero tenemos por un lado las limitaciones normativas, las limitaciones de recursos, pero por voluntad, o sea, no nos vamos a quedar, así que allí donde hay un espacio de mejora, súper receptivos a poder implementarlo. Muchas gracias. Bueno, y esa es precisamente la idea desde el consorcio de universidades, poder colaborar con, por ejemplo, cuando ya tengan publicadas todas los resultados de las investigaciones previas, porque ya son más de 20, o sea, hay más de 20 proyectos en marcha, hay más de 10 terminados, no sé cuántos son los números más o menos. Desde el 2020 hasta ahora, 33 proyectos han sido seleccionados, 10 ya han terminado. Y ahora está abierta la 8ª convocatoria, así es que hasta finales de septiembre. Se están haciendo 2 convocatorias al año, ¿no es cierto? Más o menos. Sí, son 2. Ese desafío de comunicar el valor lo están teniendo todos los países. Los británicos, los neozelandeses ahora han innovado, por ejemplo, en hacer videos y como tratar de comunicar este valor de investigar con datos integrados y los mismos resultados de investigaciones de otra forma también, porque pero ese es un gran desafío que están enfrentando todos los sistemas integrados. Y con respecto al uso de nube, una buena noticia, en la universidad estamos haciendo un piloto con el Ministerio de Salud, con ASA, la JUNAEV, y también el apoyo de la CNP, en donde el piloto se está haciendo en la nube, y esto es de una base de datos integrada para investigar la malnutrición infantil. Entonces hemos estado conversando con el equipo de la DIS, y vamos a compartir todos los aprendizajes que estamos teniendo, porque ese repositorio va a estar en la nube, y para los investigadores de malnutrición que nos escuchan, si es que hay alguno, está abierta una convocatoria de investigaciones. Primero ya están las bases publicadas, pero la postulación misma se va a abrir el 7 de septiembre. A esta base de datos que incluye datos de costo en salud, tanto del sector público-privado, peso, talla, y de distintos datos sociodemográficos. Es una base de datos integral, multidimensional, y longitudinal, que va a estar disponible para investigación. Entonces también ahí lo que se aprenda de esa experiencia en la nube, ya tenemos la conversación andando con el equipo suyo, para poder también transmitir esa experiencia, y que esto se vaya ampliando. Y en ese sentido yo creo que y contar un poco que el consorcio, que si bien formalmente el convenio del consorcio, que es a 5 años,
se firma a finales de 2021, como mencionaba la decana, el esfuerzo conjunto parte 2 años antes, en diciembre del 2019. Y ahí para cerrar un poco, quería cerrar en un tono positivo, que cada uno, primero, Soledad, nos puedas comentar por qué la universidad decidió impulsar este consorcio, meterse en este tema, y también podamos cerrar en alguna reflexión final de por qué necesitamos continuar motivando el uso de datos integrados para las políticas públicas, de la experiencia que todos han tenido. Bueno, en realidad creo que ya en parte respondí la pregunta. Creo que armar este consorcio es una manera en que la universidad puede cumplir con su misión, en el fondo, que es de contribuir en la creación de conocimiento y de la transferencia a través de el mejor diseño de políticas públicas. Creo además que entre los académicos las universidades compiten, pero los académicos compiten, es distinta la relación, es como la institución es la que compite, pero los académicos son todos, en general, hay muy buena relación entre los académicos y las distintas universidades, y creo que eso ayuda a que este proyecto sea concreto, a que esto de verdad se materialice, en el fondo, ese objetivo. Eso. Yo voy a vincular este cierre con otro de los sombreros que tenemos dentro de la subsecretaría. Nosotros llevamos la Agenda 2030, somos la Secretaría Técnica del Consejo Nacional por la implementación de la Agenda 2030, del alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí uno de los objetivos es las alianzas, ¿no? Y yo creo que bueno, no solo creo, para todos los objetivos que se plantean en esa agenda, las alianzas de todas las partes interesadas, de todos los que pueden colaborar en la consecución de las metas, es clave, ¿sí? O sea, la agenda propone no dejar a nadie atrás, y en eso tiene que colaborar el sector privado, la academia, el ejecutivo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Y acá yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, Soledad, los recursos desde el Estado son siempre limitados, y la colaboración, entonces, con la academia es un espacio muy virtuoso para efectivamente que salgan las buenas ideas, que salgan investigaciones de excelente nivel, y que eso se traduzca entonces en mejores políticas, y con eso en mejores desarrollo para todas las personas que son especialmente las que más se benefician de esa política, como son las personas más vulnerables en nuestro país. Quiero complementar solamente con una pregunta que se me quedó en el tintero. Entiendo que se está trabajando en el acceso al RIS para organismos públicos también, no solamente a investigadores. No sé si nos puede contar un poco de eso, porque efectivamente uno de los desafíos que plantea Andrés y que muchos funcionarios públicos nos dicen es la dificultad de acceder a datos de otros servicios para diseñar políticas o evaluar. Entonces, no sé si ahí hay un trabajo que claro, esta audiencia es más bien académica, pero también hay funcionarios públicos, y se está viendo un trabajo como de acceso a datos integrados por parte de organismos públicos relacionados con la política social. Sí, eso existe, siempre todo eso sí, mediado por un convenio que norme, que regule, que establezca las condiciones. La verdad es que nosotros tenemos ahí una responsabilidad muy grande, porque son datos muy sensibles, son datos privados, entonces guardando todas las precauciones, sí, eso existe. Si es que son organismos que diseñan políticas y se traducen esas políticas en prestaciones, tienen la facultad de solicitar un convenio y nosotros poder establecerlo. Andrés, ¿alguna reflexión final? Sí, o sea, bueno, fundamentalmente permitir un poco el optimismo. Al final del día, para mí es una súper buena noticia que esto exista, que haya pasado. Yo lo vi nacer, a mí me tocó ser testigo, no protagonista para nada de esta historia, pero me ha tocado ser testigo de toda ella, digamos, de
de que empezó la idea de construir el RIS, y yo pensaba, esto es una locura, así como las infraestructuras que vamos a necesitar para hacer esto y que esto funcione bien, ver lo que está funcionando, ver que se hizo público. ¿Te acuerdas que nosotros fuimos a Nueva Zelanda cuando estaba la idea, recordar a Carmen Álvarez, que fue la que estuvo detrás de la idea de abrir esto, y nos bajamos del avión y empezó la pandemia, y yo dije, aquí terminó de morir esta idea. Pero no, ahí está. Así que no, súper, o sea, es muy bueno. Yo creo que tenemos mucho, nos falta harto todavía, pero lo que hemos logrado es súper valioso y hay que mantenerlo. Y me felicito a la gente que ha tenido la visión de transformar esto en una política de Estado, porque ahí es cuando las cosas subsisten y siguen siendo valiosas para todos. Así que eso. Y ahí también los esfuerzos, bueno, este tema está en el programa de gobierno, ¿no es cierto?, el presidente Boric, que habla de la creación de un banco integrado de datos. Tenemos el INE, que ahora está trabajando en el registro estadístico de la población, o REP, que esperamos también en el marco del consorcio darle una vitrina más adelante en otro evento para que desde el INE nos puedan contar cómo avanzan esos planes, que pueden ser también muy importantes e interesantes. Tenemos la iniciativa que estamos haciendo con el Ministerio de Salud en temas de malnutrición infantil. Entonces, yo creo que ahí se están viendo señales de que se está invirtiendo en poder generar las distintas competencias y capacidades para que esto pueda no solamente ser un esfuerzo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social y del RIS, sino también desde otras veredas, desde la administración pública. Así que en ese sentido creo que hay bastantes luces que nos permiten ser optimistas, pero sí tenemos que continuar apoyando y si es necesario, por ejemplo, apoyar leyes que amplíen ciertas facultades. Yo creo que también es una discusión que se puede tener y podemos apoyar desde las universidades en un trabajo de incidencia. O sea, aquí claramente no todo se puede hacer con voluntad del Ejecutivo, sino que también eventualmente vamos a tener que involucrar al Legislativo y ahí cuenten, por supuesto, con nosotros también desde el consorcio. Agradecer a Soledad, agradecer a la subsecretaria, agradecer a Andrés, a nuestros 3 investigadores que expusieron a toda la audiencia. Estamos en la hora y un aplauso para todos y todas. Repetir el agradecimiento a María Paz y dejarlos también invitados a que también puedan seguir a los centros que son partes del consorcio, ya que esta grabación que se hizo de este seminario va a estar disponible dentro de pocas horas más en las páginas de las universidades y centros del consorcio IDI. Así que con un aplauso cerramos y agradecemos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.